Vamos a intentar resumir en pocos minutos algunas de las ideas del modelo atómico de Bohr. Bueno, de Bohr-Sommerfeld, porque el modelo atómico de Bohr, en el que solo existía el número cuántico n, como saben los alumnos, ha sido modificado, ampliado con las ideas de su discípulo Sommerfeld, en donde la cantidad energética, el contenido energético del electrón estaba no solo especificado mediante un número cuántico, sino que para decir el contenido energético, Sommerfeld, ampliando el modelo atómico de Bohr, exige que necesitemos un número cuántico principal, que puede tener valores 1, 2, 3, siempre números enteros, un número cuántico secundario llamado L, que puede tener n-1 valores, un número cuántico magnético, que puede tener valores desde más L hasta menos L, pasando por 0, y un número cuántico de spin, que puede tener valores de más un medio y menos un medio, y que hace referencia al sentido de giro del electrón sobre sí mismo. Recuerden, seguimos repasando, que con estos números cuánticos especificábamos el contenido energético del electrón. Y ese contenido energético está colocado, distribuido, ordenado, desde el punto de vista de su energía, en orden creciente, según el esquema que aquí dibujamos. Fíjense, el número cuántico n igual a 1 tiene menos nivel que el n igual a 2, menos nivel el 2 que el 3 y el 3 que el 4, pero los subniveles L igual a 0, L igual a 1 de cada uno de estos números cuánticos principales sufren algunas alteraciones, lo cual quiere decir que cuando se trate de suponer cómo están ordenados los electrones de un determinado átomo, va a introducir algunas peculiaridades. Y por eso traemos ante ustedes esta gráfica. Fíjense, el nivel n igual a 4, pero L igual a 0, tiene menos contenido energético que el n igual a 3, L igual a 2. Observen que el desdoblamiento energético del nivel 4 con respecto del nivel 3 hace que cuando L es igual a 0 tenga el electrón menor contenido energético que cuando es n igual a 3 y L igual a 2. Esto va a introducir unas particularidades en el orden de colocación de los electrones que tampoco nos lo dicen, quizá con demasiada insistencia los libros. Se llaman S, P, D y F según que L sea 0, 1, 2 o 3. Estos apellidos S, P, D y F son o tienen su origen en denominaciones de los espectroscopistas, pero algunas veces los profesores nos olvidamos de decirle a los alumnos que cuando L es igual a 0 al electrón se le llama S. ¿Por qué? Porque le llamaban S los espectroscopistas, no por otra razón. Bien, decía, el orden de llenado de los electrones es el que figura aquí, y por eso siempre los profesores a los alumnos le decimos, si usted tiene que llenar un conjunto de electrones, un conjunto de niveles energéticos de un átomo, debe de utilizar una tabla, un dibujo, un gráfico que le permita hacerlo sin que le surjan dudas acerca de cómo se llenan los niveles de energía que tenemos aquí. Se ha construido escribiendo en un lugar de un papel, que puede ser una esquina del folio del examen, una lista de letras y números así: 1S, 2S, 3S, 4S, y luego empieza aquí a la derecha de SP, 2P,
3P, 4P, a la derecha de P, D, ¿se fijan? 3D, 4D y así sucesivamente. Este gráfico se ha construido a mano en un folio por parte de un alumno al que se le ha preguntado, al que se le va a preguntar cómo es la estructura electrónica de un átomo que tiene pues 18 electrones, o que tiene 24 electrones, o que tiene 35 electrones. Si se le quiere complicar la vida, se le pueden poner 68 electrones, pero no tiene ningún sentido práctico que uno, mediante esta gráfica, llene niveles hasta 68 electrones, porque se va a equivocar. O lo que es peor, la configuración electrónica que va a obtener no es la que realmente es, porque deben de ustedes saber que las configuraciones electrónicas que nosotros somos capaces de elaborar con un procedimiento tan primitivo, vamos a decir, como el que hemos planteado, muchas veces está en notable discrepancia con la estructura electrónica que realmente tienen los átomos en su estado fundamental. Aquí traemos ante ustedes una tabla elaborada por los espectroscopistas, de acuerdo con hechos experimentales que dicen cómo es la ordenación de los electrones de los elementos del sistema periódico, claro, desde el elemento 1 hasta el elemento 102. Si nosotros queremos ordenar los electrones de un átomo y tiene 100 electrones, pues claro, pues nos va a salir un trabajo de un cuarto de hora, nos vamos a equivocar, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de que el alumno sepa la mecánica en virtud de la cual se ha construido una estructura electrónica o cuál es el camino para hacerlo. Otra cosa es que el resultado final sea idéntico al que figura aquí. Como complemento de lo que acabamos de decir, vamos a hacer un par de ejemplos, pero que no tienen más que interés que el que tienen, porque cuando luego se estudie el sistema periódico se va a repetir o insistir sobre este asunto, y allí es donde realmente tiene más importancia, porque según la ordenación, la colocación de los electrones en el elemento del sistema periódico, así serán sus propiedades. Tenemos aquí 3 ejemplos que se nos han ocurrido para que el alumno intente colocar, por decirlo así, los electrones en los elementos que tienen 12 protones en su núcleo, 25 protones en su núcleo y 32 protones en su núcleo. Es decir, que tienen 12 electrones en su corteza, 25 electrones en su corteza y 32 electrones en su corteza. De acuerdo con las ideas precedentes, los electrones se colocarán de la siguiente manera. En primer lugar, de acuerdo con la tabla que habíamos dibujado antes, observen, el orden de llenado es el que indican estas flechas. Primero se completa el nivel 1S, luego el 2S, luego el 2P, luego el 3S, luego el 3P, luego el 4S, luego el 3D, luego el 4P, luego el 5S. Como ven, algunas veces se llenan antes unos niveles de energía que otros en razón de lo explicado antes. Además, debe de saber el alumno que en el nivel S solo caben 2 electrones. Esto de caber es una expresión muy peculiar, pero bueno. En el nivel P, 6 electrones, en el nivel D, 10 electrones, y cada vez iremos complicando más en razón del número de electrones que son capaces de estar alojados en ese átomo. Vamos a escribir aquí, para que luego el alumno compruebe que de acuerdo con las normas que acabamos de decir, el resultado es el que escribimos a su derecha. Diremos que, de acuerdo con estas normas, la estructura electrónica del elemento que tiene 12 electrones es 1s2, 2s2, 3s2. ¿De acuerdo?
el caso del elemento en el que Z es igual a 25, los electrones son 25, si es un átomo neutro tendrá, porque tiene Z igual a 25, 25 electrones, y su estructura electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Y si el elemento es el número 32, el orden de colocación de los electrones será 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 3 de 10, 3p6, 3 de 10, 4s2 y 4p2. Bien, sugerimos que el alumno, de acuerdo con esta estructura electrónica que hemos escrito, constate que el llenado es concordante, consecuente con lo que hemos dicho aquí. Nada más, a modo de ejemplo, el libro o cualquier otro documento que tengan ustedes a su alcance, pues le permitirá comprobar estos extremos. Puede tener también interés el que el alumno se fije en un hecho de cierta importancia, cuál es el que traemos aquí ahora ante ellos, y es que no queremos terminar sin añadir un detalle no exento de importancia, y es el hecho de que la configuración electrónica de los distintos elementos químicos tiene, en lo que se refiere a los electrones de los niveles P, por ejemplo, la siguiente particularidad. Miren, los electrones, de acuerdo con el principio de máxima multiplicidad, deben de estar organizados tal como se esquematiza en este gráfico. Observen, en el boro, los electrones de los niveles S están así colocados. En el nivel P, cuando se estrena un nivel energético P, se coloca en 1 que tiene una determinada orientación en el espacio, que le llamamos Px, porque nos da la gana. Cuando un electrón más va a ocupar el nivel P, lo hace, pero estrenando un nivel que va a ser el Pi. Y si aparece un electrón más, consecuencia de que queremos escribir la estructura electrónica del elemento nitrógeno, sus electrones estarán también colocados como aquí se señala, uno en el Px, otro en el Pi y otro en el Pz. Y a continuación, el siguiente elemento químico tiene sus electrones apareados en el nivel Px, luego se aparean en el nivel Pi y luego se aparean en el nivel Pz. Es decir que también tiene su matiz el modo en el que los electrones se van ubicando en los distintos niveles energéticos Px, Pi y Pz, siguiendo, como hemos dicho, una norma en virtud de la cual es mejor o es de menor contenido energético el estrenar un nivel energético Px y luego el Pi y luego el Pz que aparearse. Dicen siempre los textos, es menor la energía, es más alto el contenido energético por el hecho de que tengan que aparearse en un nivel Px o en su nivel Px, Pi y Pz que el de estrenar un nivel. Ya lo ven. Bien, con este matiz terminaríamos la explicación, por lo menos hasta que en la lección del sistema periódico introduzcamos nuevamente estas ideas. Gracias.